¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Hoy el tema que vamos a desarrollar es fe y obediencia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. En Mateo 8:5 nos expresa: en cierta ocasión Jesús fue al pueblo de Cafarnaún. Allí se le acercó un capitán del ejército romano. En otras traducciones dice que fue un centurión. Y le dijo: Señor Jesús, mi sirviente está enfermo en casa, tiene fuertes dolores y no puede moverse. Entonces Jesús le dijo: iré a sanarlo. Pero el capitán respondió: Señor Jesús, yo no merezco que entre usted en mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. Porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Por eso escogí esta traducción, por el concepto de obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta de este capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía: les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Luego Jesús le dijo al capitán: regresa a tu casa y que todo suceda tal como has creído. En ese mismo instante su sirviente quedó sano. Esta es una de las pocas ocasiones que se nos dice que Jesús quedó admirado a causa de algo que estaba presenciando, algo que ocurre, que produce la admiración de Jesús, y el objeto de su admiración es la fe de este centurión, hasta el punto de exclamar: no he encontrado en Israel a nadie con tanta fe como este hombre. Entiendo que hay un factor determinante que muchas veces descuidamos, y es el hecho de que fe y obediencia están íntimamente relacionados. Si tú no haces lo que alguien te dice que hagas, significa que no confías en él. Y crees que lo que tú piensas es mucho mejor, y Dios ha conectado la fe con la obediencia, de manera que la inmensa mayoría están ligadas a premisas. Una premisa es una condición que hay que cumplir de antemano. Es algo que tenemos que hacer antes que la promesa sea una realidad en nuestra vida. Y esa premisa tiene que ver con la obediencia. Hay algo que Dios nos pide que hagamos, y si lo hacemos como Dios nos lo pide, entonces lo que es seguro es que nos va a ocurrir lo que Dios dice que va a ocurrir como consecuencia. Cuando leemos estas promesas de Dios, nos damos cuenta de que son tantas que están estrechamente relacionados con la obediencia, que no podríamos enumerarlas todas, pero escuchen algunas de las cosas que Dios promete hacer si le obedecemos. Él nos promete bendición, salvación, cuidado, ayuda, provisión, respuesta a nuestras oraciones, bienestar, prosperidad, éxito en lo que emprendamos, libertad, sabiduría, paz. Dios ha prometido operar y hacer que ocurran en nuestra vida como consecuencia de nuestra obediencia. Dios nos da sus promesas por gracia. Y eso es una realidad. No hay nada que podamos hacer
para merecerlas. Que Dios quiera amarnos, que Dios quiera bendecirnos, que Dios quiera hacernos bien. No es en respuesta a nuestras buenas obras, no es en respuesta a nuestro sacrificio, no es en respuesta que nosotros podamos hacer algo para merecerlo. Es por gracia, es porque Dios nos ha amado aunque no lo hubiéramos merecido. Él decidió por su propia naturaleza que es amar a personas inmerecedoras de ello. Y su disposición, amarnos, hacernos bien. Él nos ha dado promesas como cheques de bendición para nuestras vidas. Y siempre he puesto el ejemplo que hagan de cuenta, el banco de Dios, y nosotros podemos llegar y acercarnos y tomar las promesas. ¿Pero por qué no las tomamos? Bueno, en principio porque no estamos leyendo la Biblia y no sabemos a lo que somos merecedores. Pero como les decía, si bien es cierto que las bendiciones de Dios son todas por gracia, al igual que la salvación, nos dice Efesios que también por medio de la fe, y esto está en el capítulo 2. Y la fe tiene que ver con los brazos que se extienden para apropiarnos de esas bendiciones. Y Dios nos quiere bendecir y para ello nos ha dado alrededor de 7,000 promesas que están todas en la Biblia. Y en cada una de ellas habla de bendición para nuestras vidas, pero para alcanzarlas, para hacerlas efectivas, tiene que ocurrir el hecho de la obediencia. Y tomamos en serio a Dios y apropiamos obedientemente sus promesas. Lo que Dios promete es tremendo, porque tiene que ver con todo lo que necesitamos para ser felices, para tener lo que en hebreo se llama shalom, que no es solo la paz, a veces se entiende como una ausencia de conflicto, no hay problema, no hay crisis, no hay peleas, no hay gritos. Parece que hay paz, pero esta no es la realidad bíblica, porque a veces uno está con depresión y es verdad que no hay conflictos externos, todo en nuestra vida está bien y está calmado, pero no tenemos paz consigo mismos, o no tenemos paz con Dios, o no tenemos paz con las personas. ¿Qué tantas veces de nuestros problemas tiene que ver con esa ausencia de paz en nuestras vidas? Con ese conflicto interno que se nos manifiesta de ninguna manera, que es mudo y sordo. Sin embargo, nos hiere, nos aplasta, nos mantiene cabizbajos y en ese sentido el shalom bíblico tiene que ver con una situación que no habla de conflicto, que no habla de bienestar, de bienaventuranza, de una situación en medio de cualquier conflicto, en cualquier tempestad, el poder descansar, el poder sentir que estamos seguros. Por eso, obedecer a Dios, ¿qué piensan? ¿Es una buena o una mala idea? Obedecer a Dios. Hacer lo que Él dice que hagamos, aunque no lo entendamos, aunque no comprendamos ni que tenga lógica desde el punto de vista meramente humano, aunque choque con todas nuestras ideas, lo que es más conveniente para nuestra vida será o no será una buena idea. Mi convicción es que cuando no entiendo algo que Dios me dice que haga,
me voy a beneficiar más si lo hago, de todas maneras, que si no lo hago. Yo sé que Dios no nos da sugerencias, Él nos dice la verdad, y la verdad es imperativa, porque no es condescendiente, no se negocia, no llega a pactos mínimos, no baja el nivel, y en ese sentido podemos entender por qué Dios habla muchas veces en términos de mandamientos. Porque esto es lo bueno para nosotros y no hay alternativa, no hay un plan B. Si nos salimos de esto, solo podemos esperar frustración, enojo, ira, malestar y males que nos sigan. No obstante, no siempre nos explica el por qué tenemos que hacer lo que Él quiere que hagamos. Porque Él quiere que vivamos por fe, que vivamos expresando confianza en su sabiduría, en lo que Él decide. Y en ese sentido, tenemos que entender que lo que Dios quiere, escuchemos la Biblia, Romanos 12:2, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios quiere que nosotros tengamos ese tipo de vida, buena, agradable y perfecta. Aunque no lo entendamos, lo mismo en cuanto a quien nos hace daño, responder con perdón. La Biblia dice que cuando alguien nos haga mal, debemos responder devolviendo el bien. Escuchemos la Biblia. Romanos 12:17. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Y en el 21 nos expresa: no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y esto nos cuesta mucho trabajo. Nosotros siempre tenemos ganas de responder y de ser agresivos. Esto choca con lo que nos dice la sociedad. La sociedad, lo que nos aleccionan en cuanto que nos hará sentir bien la venganza. Y cosas por el estilo, contra nuestra propia lógica. He encontrado cristianos que tienen una gran dificultad para aceptar el versículo que habla. Escuchemos la Biblia. Mateo 5:39. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda. Y dicen esto, hay que reinterpretarlo, no lo tomemos literalmente. Y yo encuentro que la interpretación literal es la más fácil de asumir en nuestra vida. Me es más fácil dejar que otro me dé una bofetada que tener una actitud de perdón, de amor, de vulnerabilidad. Me cuesta trabajo. Pero hay quien tiene dificultad con ciertos textos y en ese sentido es verdad que muchos de estos mandamientos puede que no tengan sentido desde un punto de vista humano, pero Dios quiere que lo hagamos. La gran pregunta es, ¿voy a ser más bendecido por obedecer a Dios? Incluso cuando no entiendo por qué debo de hacerlo. Y nos sucede muy a menudo. Muchas veces estoy leyendo la Biblia y siento como que, pues ya para estos tiempos está fuera de sitio, dice, o cuando hacemos lo que queramos. La obediencia es una cuestión de confianza, por eso la obediencia es la llave que abre las promesas de Dios. Así que me gustaría que hoy pudiéramos ver ciertos aspectos de la obediencia y cómo recibir con ellos las promesas de Dios. Y lo primero que entiendo que tenemos que hacer cuando hablamos de obediencia
Y obediencia a Dios es obedecer inmediatamente. Si hay un momento en nuestra vida donde debemos darnos prisa, es en hacer. Es cuando Dios nos diga que hagamos algo. No hay que entenderlo para ser beneficiados. De tal manera que hay muchas cosas de las que no vamos a comprender casi nada, y voy a poner un ejemplo. Pero esto no evita que seamos usuarios permanentes de las computadoras, de la televisión y del celular. Ustedes saben que la computadora tiene un sistema binario que es 0 y 1. Y con ese sistema binario las computadoras hacen cosas extraordinarias. No entiendo cómo la televisión esa imagen, ese sonido puede viajar por cable y muchas veces por el espacio aéreo. No entiendo tampoco, no llego a comprender cómo es posible que un celular estoy filmando y lo puedo mandar por WhatsApp o lo puedo mandar por YouTube, y en cuestión de segundos lo pueden ver en China, lo pueden ver en Tulum o lo pueden ver en Campeche. Un avión tan grande y pesado puede volar, y confío y me subo con mucha tranquilidad, así con tantas otras cosas. Por ejemplo, los barcos cargueros que llevan contenedores sumamente pesados y no se hunden. Hay cosas que yo no comprendo de mi día a día, sin embargo las hago. ¿Pero por qué? Las cosas que no comprendo de la palabra, me resisto a obedecer. No necesitamos entender por qué Dios nos pide que hagamos algo para obedecerlo, y que esto nos beneficie incluso sin tener una buena actitud. Es mejor obedecer que no hacerlo. En una ocasión Jesús le preguntó a quienes lo escuchaban, vamos a ver qué dice la Biblia. Y Mateo 21-28, Jesús también les dijo: ¿qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al mayor de ellos: hijo, ve a trabajar a la viña. Él respondió: no quiero. Pero después cambió de idea y fue a trabajar. Luego el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar. Y él le respondió: sí, señor, iré. Pero el muchacho, en verdad, no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo lo que el padre quería? Los sacerdotes y los líderes contestaron: el hijo mayor hizo lo que el padre pidió. Jesús les dio la razón, esa era la respuesta correcta. Aunque alguno pueda decir: ninguno hizo lo que el padre quería, que a lo mejor era una buena actitud desde el principio de obediencia. Y vemos que en el primer hijo responde con rebeldía, con desobediencia, pero luego en una versión dice que se arrepintió y cambió de parecer. Y fue e hizo lo que el padre quería. Y Jesús utiliza esta ilustración para ejemplificar cómo pecadores y gentiles, personas que en principio han vivido de espaldas a Dios, al final van a entrar en el reino de los cielos. Mateo 21-31. Jesús les dijo: les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán al reino de Dios antes que ustedes. Así que la respuesta es clara. Cuando uno tenía mala actitud, al final incluso una mala actitud de rebeldía, cuando cambió y decidió obedecer, Dios aceptó esa obediencia. Miren, cuando mandan a sus hijos a limpiar su cuarto, no les dicen
que esperen a sentir la alegría para limpiar su cuarto, o sentir el deseo, o estar entusiastas por la idea, porque entonces nunca lo harían. Lo tienen que hacer porque hay que hacerlo, porque no se puede vivir en medio del desorden. Y ellos tienen que hacer su parte, a pesar de cómo se sientan, a pesar de su enojo y a pesar de la contrariedad, porque siempre va a ser el peor momento. Hay personas que dicen cosas como: hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, o siento que no debo de perdonar, o no tengo ganas de dejar de hacer algo que sabemos que es incorrecto. Lo que Dios nos dice: quiero que lo hagas ya, en este momento. La obediencia retardada es desobediencia. Por eso, si Dios te dice que hagas algo, debes obedecer inmediatamente. Debemos de obedecer completamente. ¿Cuántas veces tenemos algún problema, vamos con el doctor nos receta determinado tratamiento y nos dice: el tratamiento va a ser por 12, por 15 días, y nosotros empezamos a tomar esa medicina que nos recomendó, y por ahí del sexto, séptimo día ya nos sentimos bien y dejamos de terminar el tratamiento. ¿Qué va a pasar? Que bueno, lo único que hicimos fue con ese bicho, nada más lo atarantamos, pero se está fortaleciendo y posteriormente nos va a pegar y más fuerte. Hay que obedecer completamente, y para ello debemos entender dos verdades importantes. La primera es que el criterio de Dios acerca de lo que es bueno y es malo no ha cambiado ni va a cambiar nunca. Si algo estaba mal hace 2000 años, todavía está mal hoy. La cultura cambia, la opinión popular cambia, las costumbres cambian, pero la verdad nunca cambia, es eterna, es para siempre, diga lo que diga la opinión general. Y lo segundo que tenemos que entender es que Dios tiene una perspectiva más amplia de nosotros. Él ya vio la película de cada uno de nosotros. Él ve cosas que nosotros no podemos ver. Por eso es necesario confiar en Él. Nuestro deber es no decidir si la ley es buena o no. Nuestro deber es obedecerla. La tentación más antigua del mundo es precisamente dudar de la bondad de las palabras de Dios. Cuando Satanás se encontró con Eva, le dijo, escuchemos la Biblia. Génesis 3:1. Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Él está haciendo una afirmación parcial, y el concepto ningún es para meterle la duda. Y en el versículo 2 dice ella: ¿podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Y ya fue cortesía de Eva, porque la instrucción la está dando Dios en Génesis capítulo 2, versículo 17, donde dice: ciertamente morirán, pero nunca habla de que lo pudieran tomar. El 4. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Y vemos cómo está Satanás desdiciendo a Dios, porque en Génesis 2:17 dice: ciertamente morirán. Si ustedes prueban de ese fruto, ciertamente morirán. Y aquí él está diciendo: no es cierto. No es cierto que se vayan a morir. Entra en duda. Y hoy sigue utilizando la misma táctica. Cuando somos tentados, Él nos va a llevar a dudar de lo que dice la palabra de Dios. Y la pregunta que hacemos: ¿por qué, Satanás,
se refiere a la mujer y no fue con Adán. Y muchas veces dicen, no, pues porque la mujer es más débil. Completamente equivocados. Se fue con Eva porque las mujeres tienen ese estilo para convencer a los hombres. Quizá si Satanás hubiera ido con Adán, pues Adán lo hubiera mandado por las cocas, ¿verdad? No le hubiera hecho caso. Pero usa a Eva y ella sutilmente hace que también Adán se tropiece. ¿Realmente lo dijo Dios? ¿Y qué quiso decir realmente? ¿No será algo cultural? ¿No será que esto hay que reinterpretarlo a la luz del conocimiento actual? Con frecuencia, Satanás nos roba la voluntad de Dios por medio del razonamiento. El Señor puede guiarnos a hacer ciertas cosas, pero si no tienen sentido, si no nos parecen lógicas, podemos sentirnos tentados a descartarlas. Es muy mañoso, dice Juan 8:44, que es el padre de la mentira, y nos pone estos conceptos para que los razonemos, y si no sentimos que son lógicos, pues muchas veces los descartamos. Lo que Dios guía a una persona a hacer no siempre tiene sentido lógico para nuestra mente. Su espíritu puede afirmarlo y su mente rechazarlo, especialmente si se sale del ordinario. O es desagradable, o implica sacrificio, o incomodidad personal. Siempre es bueno si el espíritu y la mente están de acuerdo, pero si no, debemos elegir siempre el espíritu. Escuchemos la Biblia. 1 Corintios 2:14. El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Cuando Dios habla mediante su palabra o en nuestro interior, no tenemos que razonar, debatir o preguntarnos si lo que Él ha dicho es lógico. Escuchemos la Biblia. Proverbios 3:5. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Nunca le vamos a ganar a Dios. Y ese es un buen consejo. Confía, déjate llevar, descansa en el criterio de Dios. Cuando Dios dice algo, no nos preocupemos de si lo entiendo o no lo entiendo, si tiene lógica o no tiene lógica, si es asimilable o no. Simplemente fíjate, tírate de sus brazos, dejemos que lo que Él dice sea. Y luego veremos las consecuencias y creo que nunca vamos a ser defraudados. La alternativa, confiar en nuestro propio conocimiento, a lo que nuestro juicio es adecuado. ¿Tendrá mejores resultados? En mi experiencia, suele ser catastrófico y es el preámbulo de muchos males. La Biblia nos cuenta la historia de un hombre enfermo de lepra. Muchos la han escuchado. Su nombre es Naamán, general del ejército del rey de Siria. Un hombre con poder, un hombre con prestigio, un hombre adinerado, que él quiere hacer las cosas de Dios a su real entender. ¿Cuántas personas conocemos que pueden tener recursos económicos, que pueden tener cierta influencia, y entonces ellos quieren hacer las cosas de Dios a su manera? Segunda de Reyes 5:1. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias
a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. ¿Cuántas personas están enfermas, tienen dinero y quieren hacer las cosas a su real entender, como ellos pretenden que deba de ser? En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Namán. Un día, la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de lepra. Fíjense, esta niña humilde, esclava, que la hacen criada de la esposa de Namán, es quien le está compartiendo de la palabra. Una persona en la escala social pues cero, le comparte que hay un Dios y bueno, pues en el corazón de la esposa, vuelvo a lo mismo, va y influye en Namán, y entonces Namán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Namán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10,000 mudas de ropa. En su mentalidad, él pensaba que podía comprar esos favores o que podía comprar esos milagros. Dice Deuteronomio 10:17, a Dios no se le puede sobornar. Y él, en su mentalidad, dijo: bueno, pues voy a comprar mi milagro, ¿verdad? La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Namán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasga las vestiduras y exclama: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Y así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve, zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue, quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de mano me sanaría de Israel. Fíjense, volvemos a lo mismo, la gente prepotente, la gente que se siente superior, en su mente quiere que se hagan las cosas como él se la imagina, y por supuesto que no. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Abná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Otra vez, personas de una escala baja vuelven a sugerirle que le haga caso al profeta. Y bueno, finalmente él reacciona y accede. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según lo había ordenado el hombre de Dios.
y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Por eso es importante obedecer completamente lo que decíamos de las medicinas, porque muchas veces el milagro no ocurre, la promesa de Dios no se hace efectiva, no se hace real en nuestras vidas hasta que lleguemos al final del camino, hasta que muchas veces hemos demostrado nuestra absoluta, completa confianza en Dios. Pero, ¿qué ocurre? Que el río Jordán era un río milagroso, que el agua del Jordán era mejor que las aguas de los ríos de Siria. Pues evidentemente no. El milagro no está en el agua. El milagro ni siquiera en el número de veces que debía bañarse. La cuestión tiene que ver con la fe. Por medio de la fe, él iba a hacer la promesa de sanidad de Dios, pero para ello tenía que obedecer y obedecer completamente hasta 7 veces. La Biblia nos dice que el que es fiel en lo poco, y ser fiel quiere decir esto: hacer aquello que nos piden, hacerlo completamente. Este es el que recibirá más. Al obedecer los mandamientos de Dios, voy a tener menos problemas. Al obedecer, seré recompensado. Dios ha prometido un tesoro en los cielos para aquellos que van a hacer lo bueno para nosotros en obediencia a Dios. ¿Sabemos cómo mide Dios nuestro amor? ¿Sabemos cuál es la medida que Dios utiliza para saber cuánto le amamos? No por tantas veces que digamos que lo amamos. Jesús dijo, escuchemos la Biblia, Juan 14:21, el que recibe mis mandamientos y me obedece, demuestra que me ama. Primera de Juan 3:22, y si recibimos todo lo que le pedimos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. ¿Cuántas personas tienen problemas de salud, económicos, sentimentales, morales? Le piden a Dios, pero ni son obedientes, ni hacen lo que le agrada a Dios. ¿Va a haber reciprocidad? Considero que es importante que meditemos, que en la medida en que nosotros seamos obedientes, en la medida que estemos leyendo la Biblia, y en la medida que le agrademos con nuestras acciones, nuestras peticiones serán contestadas. Padre amado, te damos infinitas gracias por este día que nos has regalado con vida, con salud, con alegría y con paz. Mi Dios, debemos reconocer que el ser humano no nos gusta obedecer. Somos necios, somos altivos, somos prepotentes y no queremos de forma humilde avenirnos a tus mandamientos, a tus reglas, a tus leyes. Mi Dios, quítanos la soberbia, quítanos el ser altaneros, sobrados, suficientes. Ayúdanos, mi Dios, inyéctanos humildad, inyéctanos sentido común. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.